En este episodio se habla de experiencias relacionadas con abuso y violencia sexual tratadas desde una conversación íntima y humana. Escúchalo cuidándote. Como soy disléctica, 3 de mis profesores me dijeron: "Dedícate a lo que quieras menos a escribir". Además, se sumaba en que yo de pequeña sufrí mucho bullying porque era distinta. Todo lo había ido tapando, todos los hombres que habían abusado de mí, que me habían gritado, hasta llegar a mi hijo, que es un hombre, será un hombre, y que yo estaba allí conteniendo su bestia interior, ¿no? Cuando me dijeron: "Es que no puedes publicarlo eso, es que te va a hacer mucho daño, es que te van a preguntar y te van a decir", yo les dije: "Ostras, es que cuando era pequeña callé porque me sentía avergonzada, porque me sentía culpable. Luego callé para no estropear, ¿no? Para no hacer sentir mal a los demás. Y ahora tengo que callar, ¿por qué? ¿Por qué callar tanto, no?". Ya he tenido problemas con la familia con este libro, pero que se preparen porque el siguiente será peor. Te doy la bienvenida a La Grieta y la Luz, un espacio donde las grietas hablan y la luz consuela. Y hoy tenemos con nosotros a Carla Gracia, escritora muy reconocida, catalana, que tiene muchas obras, tematiza muy bien cómo a través de nuestros dolores, las heridas, podemos ayudar a transmitir cierto consuelo, intentar sanarnos. Tiene un libro, por ejemplo, que está siendo pues irresistible para muchos lectores, es el Perfectamente Imperfecta. Carla Gracia, bienvenida. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias por invitarme y sobre todo por impulsar este podcast maravilloso que ya solo el título, La Grieta y la Luz, ya me parece de Simone Weil casi, ¿no? De hablar de profundidades que lo necesitamos mucho en este mundo. Muchas gracias a ti. Nos conocimos hace una semana y el libro llevaba 10 ediciones y hoy nos encontramos, ya lleva 11. Sí, 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 la verdad es que, bueno, es espectacular, sobre todo poder abrazar a tanta gente, ¿no? Es un libro muy especial. Yo ya llevaba, como dices, muchos libros publicados. Yo creo que siempre había sido escritora. Yo creo que hay una parte de ser escritor que se nace, ¿no? Que es como la parte de vivir en tus historias, en otro mundo, ¿no? Constantemente. Y lo que pasa es que como soy disléctica, 3 de mis profesores me dijeron: "Dedícate a lo que quieras menos a escribir". Imagínate. Ahí ya empieza una herida, ¿no? Ahí Ahí es ya una tienes. herida. Sí, sí. Bueno, y además se sumaba en que yo de pequeña sufrí mucho bullying porque era distinta. Porque era distinta y porque supongo que también no sé si nos preparan para poner límites al abuso verbal, al abuso psicológico o físico, ¿no? Incluso. En cualquier caso, a mí no me prepararon y no me doy la culpa, ¿eh? Los niños eran terribles y se portaron muy mal, pero sí que es bueno, ahora que tengo hijos, pensar en cómo ayudarles a poner límites, aunque sea hablando de ello, ¿no? Bueno, hablar de ello ya es un límite. Total, que empecé a publicar libros ya de bastante joven y, y tenía el síndrome de la impostora, ¿no? Total, total, como todo el mundo. Lo que pasa es que si eres ingeniero, tú haces tu carrera y te licencias ¿no? Hay cosas que te dicen, sí, eres ingeniero, pero para ser escritor en España no hay ninguna licenciatura, no hay ningún grado de escritura, hay algún máster, pero son no oficiales, por lo tanto, entonces yo fui buscando hasta buscar el doctorado más difícil de acceder, más complicado, más prestigioso, ¿no? Y que me dieran un certificado que sí que era escritora, ¿no? Y a la cuarta novela, creo, bueno, me aceptaron en Bath Spa University, donde saqué mi doctorado, y cuando ya tenía una plaza en la universidad, ¿no? Ya tenía todo como un poco que parecía perfecto, los 2 hijos, una casa con patio, etcétera, ¿no? Pues
un día voy a buscar a mi hijo al cole y me empieza, él tenía 6 años, y me empieza: "Mamá, mamá, nos persiguen, mamá, nos persiguen". Y yo empecé a correr detrás suyo para llegar a casa, porque no nos perseguía nadie, pero estaba totalmente aterrado él. Entonces llegamos y estuvo 2 semanas con todas las ventanas, todas las puertas, todo cerrado, no podía salir. De hecho, durante mucho tiempo aún le cuesta mucho salir de noche, aún hay cosas, ¿no? Pero ese momento fue tan bestia para mí, verlo sufrir así por una cosa que no existía además, ¿no? ¿Y dónde te lleva eso? Que empecé a escribir para entenderlo, para mí, para hablar conmigo misma, porque ¿a quién se lo dices? Tenemos tantas películas en la cabeza de gente loca, pero es mi hijo y tiene 6 años y es un, no sé, es un niño. Anda. Sí, y nada, no podía hablarlo porque es tabú. Los temas psíquicos son tabú. Si te rompes un brazo no pasa nada. Incluso si tienes una discapacidad física o de movilidad, está mucho más aceptado que si tienes una dificultad psíquica o un trastorno de salud mental o una condición distinta. Yo con mi hijo tuve que parar y dejar las clases y concentrarme solo en él, en llevarlo de especialista en especialista para entender qué le pasaba, para ayudarle, ¿no? Además tenía un niño más pequeño de meses en ese momento y bueno, pues todo junto era toda una herida. Cuando empecé a escribir no pensé en que fuera ningún libro, simplemente lo escribía en el móvil. Escribía, yo me acuerdo que empecé a escribir el principio de Perfectamente Imperfecta, que era te odio, no, no, no te odio, no, no, es que porque no lo odiaba a él, ¿no? Pero necesitaba decirlo porque odiaba la situación en la que estaba, odiaba no haberle podido ayudar antes, no haberlo visto antes, no poderle sacar de ese dolor, ¿no? Y parece que la maternidad tiene que ser siempre tan perfecta y tan fantástica en todo momento, que había muchas cosas que se desmoronaban en mi interior. Que empecé a escribir esto que no sabía qué era en el móvil y acabó siendo una novela que al principio empezó siendo algo duro porque necesitaba hablar de la grieta, pero poco a poco, cuando encontré un equipo que me ayudó mucho con Gael, con mi hijo, él, pues encontramos eso, ¿no? Apoyos y empecé a entender. Tuvimos el diagnóstico de autismo y, bueno, de altas capacidades, autismo, de varias cosas. Empezamos a entender y empecé a ver la vida con un poco más de humor y de perspectiva y entonces llegó la luz. Así que es un libro, yo creo, que es un libro que aunque habla de una grieta muy profunda, pero lo habla desde la luz y era mi intención de poderte reír de la vida, ¿no? Un poco, porque a mí Gael me ha dado eso. Gael me ayudó a abrirme a mis propias heridas, no solo a que él fuera una herida, ¿eh? Sino a las mías propias y, y me ayudó a buscar una luz distinta, que no es la que nos dicen que nos servirá socialmente. Es impresionante, Carla, porque sí que uno cuando lee el libro tiene la sensación que, que Gael, la situación con Gael te desarma por completo, pero te permite de alguna manera luego armarte, ¿no? Mm. Es como el sentido del libro en sí. No te quedas solo en un diagnóstico, no te quedas solo en un agotamiento como madre, sino que es un libro también que tiene mucho de autoconocimiento, ¿no? Que la maternidad a ti también te ha ayudado a autoconocerte mejor y que el infierno de la situación en sí, pues te ha enfrentado a tus propios infiernos, ¿no? Antes decías lo de la dislexia, el bullying, eh, pero bueno, que hay ahí un tema muy importante que se destapa, ¿no? Gracias o parte a través de todo lo que vivís con Gael, ¿no? Mm. Yo creo que los hijos en general y las hijas, pero si tienes un hijo o una hija distinto, y distinto no me refiero a que todos los niños son distintos, ¿no? A eso que nos dicen, ¿no? Porque yo tengo 2 niños y uno es distinto, ¿no? De que a él le gustan unas cosas y a otro niño le gustan otras, y el otro es totalmente distinto. Él dice que es un extraterrestre y yo a veces pienso que es extraterrestre porque realmente es otra cosa, ¿no? O sea,
no puedes andar recto por la calle, no sé, es todo distinto, ¿no? Entonces, cuando tienes un niño así de distinto, mm, puedes mirarlo de varias maneras, ¿no? Puedes mirarlo que el problema lo tiene él y puedes mirarlo que me despierta en mí sus dificultades, ¿no? Yo me encontré hace unos 3 años o así, un día, era el día de mi cumpleaños, en el suelo conteniéndole. Él me gritaba, me insultaba, me mordía, me pegaba, ¿no? Y yo le estaba conteniendo. Mi hijo pequeño de 2 años lloraba, no le podía consolar porque no tenía manos, estaba sola. Mi expareja estaba en un rodaje, en un trabajo, y tampoco se había acordado de que era mi cumpleaños. Así que entre una cosa y la otra me sentí maltratada. Y cuando lo llevé esto a mi psicóloga, yo siempre digo, tener psicólogo o psicóloga, porque va muy bien para ayudar a situar la vida y a leerla, a entenderla mejor. Cuando lo llevé a mi psicóloga, que es especialista también en niños de este tipo, me dijo, qué curioso que te sientas maltratada por tu hijo cuando es tu hijo que tiene un problema, que en realidad te estaba pidiendo ayuda, ¿no? Y en ese momento fue como si se abriera una puerta en mi interior y la palabra maltrato abrió como o limpió todas las capas que había intentado poner encima de una grieta muy profunda, ¿no? En mi interior. Y era como si mi vida, pudiera mirar a mi vida atrás hasta que era muy, muy, muy pequeña, ¿no? Cuando mi padre me gritaba y me insultaba, o cuando era muy pequeña y abusaron de mí, cuando sufrí una violación, cuando tenía 14 años, y todo lo había ido tapando los hombres que habían abusado de mí, que me habían gritado, hasta llegar a mi hijo, que es un hombre, será un hombre, y que yo estaba allí conteniendo su bestia interior, ¿no? Me pareció cómo la vida habla de una manera tan espectacular, ¿no? Era como cerrar una constelación, siempre abusada y ahora conteniendo el posible abuso, ¿no? Es como si la vida me diera otra oportunidad y Gael me diera otra oportunidad de sanar ese dolor tan profundo del abuso. Claro, cuando entiendes eso, es un regalo tan extraordinario el que me ha hecho Gael y la vida que, que bueno, mm, no puedo más que sentirme feliz, liberada, pero sin, es decir, sin idealizaciones, ¿eh? O sea, yo abrí esa puerta y ahora estoy profundizando en los abusos, en qué siento, en cómo esto me ha limitado mi vida, en muchos aspectos. Y es muy doloroso. No voy a decir que no lo es, pero es que sigues teniéndolo si no lo tratas. Es decir, la herida, no me acuerdo si no me acuerdo qué cantante, si Shakira o algo así, ¿no? Que con maquillaje no se ve, pero sigue siendo una herida, ¿no? Sí, Pues es un poco lo mismo. Mi hijo pequeño que siempre quiere ponerse tiritas, ¿no? Y bueno, que a veces no hace falta porque lo que necesitan es el aire, ¿no? Tienes que traspasar el dolor para poder llegar a la luz. Sin dolor no hay luz, ¿no? Y yo agradezco que Gael me hiciera mirar mi propio dolor y me dijera, no, mamá, no, no, esto que te parece a ti que está ordenado y que está todo bien y todo correcto, no, porque aquí debajo estoy viendo cosas que necesitan que las mires. es impresionante, Carla. Yo siento ahora mismo cuando te escucho ese dolor y a la misma vez una admiración por todo lo que has superado y por la serenidad con lo que lo cuentas. Me pregunto cómo has conseguido explicar todo esto con tanta serenidad. Bueno, al principio lo hablaba solo con el móvil, ¿no? Con mis textos. Yo pienso que necesitas tiempo, ¿no? Para poder hablar las cosas con calma, pero poco a poco te va reforzando. Por ejemplo, cuando tuve el libro ya como listo, ¿no? Ya empezaba. Yo al principio fui escribiendo escenas, cosas que me pasaban con Gael, que vivía.
que me dolían, que eran graciosas de la vida, ¿no? De gente que te encuentras con muy buena intención, ¿no? Pero que te dicen, bueno, no te preocupes, que ya se arreglará. Y dices, no, perdona, pero mi hijo no se arreglará, no es un coche, no puedo llevarlo al mecánico, Resfriado tampoco, ¿verdad? no es un resfriado. Y además es curioso porque, por ejemplo, ahora me dicen, ostras, estás en todas partes, tal, y yo digo, bueno, es que ahora mi hijo pasa por una buena época. No sé cuánto tardará, no sé cuánto tiempo estará en esa época y ahora aprovecho. Si está mal, yo me vuelvo un poco hacia adentro para ayudarle, para estar con él, pero de momento está bien, pues bueno, puedo ir haciendo. Entonces, vives siempre con con el no saber cómo será tu vida, ¿no? Y esto es difícil de sostener. Total, que fui escribiendo, escribiendo hasta que al final, además me hacían gracia situaciones y me ayudó mucho escribir el libro para sentirme, para liberarme, ¿no? Pero cuando lo tuve, lo dejé a mi familia para que lo leyeran, a la psicóloga de mi hijo, a la psiquiatra, a todo el mundo, porque aunque es ficción, hay muchas cosas de ficción, hay muchas partes que son totalmente así, ¿no? Y el caso es que, bueno, que parte de gente de mi familia no quería que publicara el libro. No quería que publicara un libro que empezaba diciendo que odiaba a mi hijo, que no es que odie a mi hijo, es un grito de no puedo más. Sí, Y yo creo que en el libro queda muy claro que lo que sí, yo hago también. es amarle con todo, que es mucho más difícil que, que amar con facilidades. Pero no querían y tampoco querían que publicara la escena en la de mi violación, ¿no? Y cuando me dijeron eso, es que no puedes publicarlo, eso, es que te va a hacer mucho daño, es que te van a preguntar y te van a decir. Yo les dije, ostras, es que cuando era pequeña callé porque me sentía avergonzada, porque me sentía culpable. Luego callé para no estropear, ¿no? Para no hacer sentir mal a los demás. Y ahora tengo que callar, ¿por qué? ¿Por qué callar tanto, no? Y poco a poco me fui reafirmando. Y al principio, bueno, lo lanzas y haces un poco así, a ver qué pasará. Bueno, lo que sí que quería asegurarme era que el daño no fuera para Gael y la psicóloga, mi psicóloga, la psicóloga de mi hijo y la psiquiatra estaban de acuerdo en que era un libro que era muy bonito, que lo podía leer de modo bueno, es que además parece que no podamos hablar de las cosas que pasan, si él también las vive. O sea, los conflictos y las crisis que él ha tenido, no se olvida de ellas, él sabe, pero saber que yo las supero, yo creo que eso también le puede dar fuerza, ¿no? Y me ayudó mucho, para mi parte, ir a presentaciones de libros y ver a tantas mujeres llorando y abrazándome y diciéndome es que yo también he pasado esto, lo otro, como madre, como abusos o como, ¿no? Y ahora cada vez me siento menos culpable, porque al final, si no queremos hablar es por vergüenza, por culpabilidad y por la sensación de ahora vienes tú y estropeas el momento, ¿no? Con lo bien que estábamos. No, no es que no estamos, no estábamos bien, ¿no? Hacíamos ver. Y bueno, nada, ya he tenido problemas con la familia con este libro, pero que se preparen porque el siguiente será peor. No, hay que dejar muy claro que es una obra en que sí que hablas de todo lo que comporta el autismo de tu hijo, pero sobre todo es una obra de cómo vives tú toda esta situación. Es un libro que va sobre ti en el fondo, ¿no? En primera persona, en el sentido este, ¿no? De que sobre todo tú te pones en la exposición. Otra cosa es que tú te sintieras o no preparada para exponerte tanto, ¿no? Mm. Pero yo como lector y como lector hombre, eh, a mí me dolió mucho el leer el capítulo, creo que se llama Fosc, ¿no? Oscuro, ¿no? Porque, claro, yo no sabía si era ficción o no, pero me pareció que si estaba allí era porque era absolutamente necesario y que es una bofetada que tenemos que recibir como hombres en la sociedad, no a nivel individual, pero como sociedad, porque hay muchas cosas que están demasiado tapadas y que ya va siendo hora en que cada uno asuma su responsabilidad, ¿no? Y supongo que es lo que dices tú, ¿no? Que te habrás dado
mucha cuenta con la publicación de este libro, con todos esos mails que habrás recibido de mujeres, sobre todo, de madres, de ese grito que es el libro, ese grito compartido de ya basta, ¿no? Mm, Ya vamos a apoderarnos de otra narrativa y la narrativa está en las mujeres. sí, es muy bonito que digas eso, Isaac, porque nos hace falta que los hombres también os deis cuenta y nos pidáis perdón Sí, para podernos reconciliar también, que es tan extendido, ¿no? Es cuando yo planteé esto en mi casa, mi madre no lo sabía. Una noche de verano, me acuerdo perfectamente, estábamos mi madre, una tía mía y yo, y ese y y siempre es lo mismo, ¿no? Lo primero que te dicen es: "¿Por qué no me lo dijiste?". Y siempre es la culpa, ¿no? Hacia lo que no hiciste o lo que no. Pero luego, después de mucho hablar, me contaron que es que mi abuelo también había abusado de mi madre y de mi tía. Y yo no lo sabía, no lo habían dicho, ¿no? Y siempre, aunque sí que había algo, ¿no? Que había vigila con el abuelo, vigila, pero siempre se promocionaron las cosas buenas, ¿no? Del abuelo, que era inventor, que era tan divertido, que les había ofrecido una educación a todas las chicas. Es que al final también somos madres de estos niños, ¿no? Somos madres, hermanas, hacemos de madres de todos estos hombres que abusan, ¿no? Y nos es muy difícil, porque realmente os queremos mucho, pero ha sido durante tantos siglos el abuso constante dentro, fuera del matrimonio, en situaciones de trabajo, en situaciones de poder, con padres, con tíos, con hermanos, tanta gente. Aún tengo muchas amigas que me dicen: "Es que no me apetece hacer el amor", pero claro, ¿qué tengo que hacer? Es que así está más tranquilo. Y es así, ¿no? Es como una relación de ceder, ¿no? Y sí, eso tenemos que ir terminándolo, porque si no, ahora lo que está pasando es que no nos encontramos, hombres y mujeres, ¿no? Es como la mujer hace el nido con los hijos y todo, y cuando ve que está sobrecargada con los niños, el trabajo, el padre y todo, muchas veces se termina esa relación y ya nunca más la mujer vuelve a querer tener una pareja, porque ¿para qué? Cuando podría ser muy bonito, ¿no? Yo cuando me casé, para mí era para toda la vida y yo, pues, quería inmensamente al padre de mis hijos. Y con toda esta vivencia con Gael nos hemos separado. Y nos hemos separado principalmente no porque no nos quisiéramos, no por ninguna traición, no, porque yo hacía también de madre de él. Y ya basta, ¿no? Es como no puedo sostener emocionalmente a mis hijos y además a la pareja. No es solo organizar, no es solo la logística, que en eso os habéis implicado mucho más, no es solo ir a comprar o hacer la comida, que cuando llegas a casa y has tenido un día muy difícil, en lugar de explotar y que la mujer esté allí calmando la situación, pues te rehaces por dentro y no pasa nada y estás con buena cara con los hijos. No quiere decir que no estés mal. Luego puedes hablarlo con la pareja, pero no explotas, porque los niños también necesitan y se merecen un lugar de paz, ¿no? Y eso las mujeres lo hacemos porque lo hemos hecho toda la vida. Nos han obligado a no sentir rabia. No podemos sentir rabia las mujeres, queda muy mal, somos unas histéricas, entonces, ¿no? No podemos, y si lloramos demasiado, somos demasiado blandas, ¿no? Entonces, no se nos ha permitido sentir esa rabia, a los hombres sí, y yo pienso que tenemos que poder llegar a un equilibrio, ¿no? Que los hombres puedan contenerse y que las mujeres podamos enfadarnos también. Es un trabajo que tenemos que hacer como humanidad para no perdernos entre nosotros. absolutamente de acuerdo. Estoy pensando ahora en una frase, creo que era de Jane Goodall, Mm. la naturista de los chimpancés, que decía que alguna cosa así como que eh, se dice muy frecuentemente que hay muchas mujeres difíciles, ¿no?
eso, esas palabras, ¿no? Y se dice tan frecuentemente porque somos muchas mujeres, ¿no? Difíciles para a ojos de los hombres, ¿no? Y realmente da mucho que pensar Mm, tu obra, porque tú escribes mucho desde el punto de vista, de la mujer. Prácticamente todas tus obras son desde el punto de vista femenino. mm. Sí, tengo El abismo, que el protagonista es un hombre, porque necesitaba un poco, yo creo que en ese momento necesitaba integrar a mi padre también. Pero sí, para mí la libertad interior de la mujer es como la clave de mi obra, ¿no? Supongo que es lo que yo he perseguido. Libertad entendiendo que solo hay libertad cuando sabemos poner límites, cuando sabemos pedir las cosas que queremos, cuando sabemos escoger nuestro camino, ¿no? Una libertad que nació con Mary Wollstonecraft, a Jane Austen, que no es de novela romántica, que en realidad lo que dice es ser libre, ¿no? Y luego con todas las románticas o neovictorianas, pero o Virginia Woolf posteriormente, pero que ahora estoy descubriendo el increíble poder que tenemos las mujeres cuando somos nosotras mismas, cuando no tenemos miedo, cuando no necesitamos que los hombres nos acepten, que los hombres nos les gustemos, ¿no? Ya no, o sea, yo ahora mi frase es que no me quieran tanto. Imagínate, ¿no? Porque muchas veces, ay, es que te quiero tanto que es que me haces sufrir. No me quieras tanto, ¿no? O no me quieras tanto porque entonces intento gustarte, porque tenemos esta tendencia. ¿Por qué las mujeres, tantas mujeres, hacen cirugía estética, van vestidas como van vestidas, ¿no? Ayer miraba un programa con mis hijos en la tele catalana, que es así tipo Operación Triunfo, y veía todas las chicas iban vestidas pues como enseñándolo todo, y niñas muy jovencitas. Y los hombres todos con camisa y arreglados. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué las mujeres son carne y los hombres son una voz o son posado? Son esas cosas tan sutiles y continuadas, como muy bien dices, ¿no? Yo voy al parque con los niños, bueno, no puedo ir muy al parque con el mayor, pero con el peque, y me dicen: "Ay, qué suerte que tienes niños, ¿eh? Porque las niñas son tan difíciles". Y me lo dice una mujer muchas veces. ¿Por qué decimos eso? Los niños también son muy difíciles porque están todo el día botando arriba, abajo, aquí, allí, ¿no? Y a una niña le das un dibujo y dibuja. Y me parece bastante fascinante, ¿no? Pero tenemos como, o no pongas a muchas mujeres juntas, uy, esto será. Y yo creo que el propio sistema nos lleva a ponernos en contra las unas con las otras, ¿no? Guerrear por los hombres, ¿no? A ver cuál es la primera, a ver a quién miran más, a ver. Y en realidad es muy curioso porque normalmente los hombres os miráis entre vosotros a ver si tenéis la aprobación entre vosotros y nosotros os miramos a vosotras, a vosotros, ¿no? Es un poco como en la literatura, que las mujeres leemos hombres y mujeres y los hombres solo leéis hombres, ¿no? Normalmente. Entonces siempre ganáis los hombres, no puede ser. Tenemos que empezar a mirarnos a las mujeres, entre mujeres y con afabilidad. Yo estoy en un momento en que solo quiero personas amables. Si me tienes que decir algo malo, pues es que no me hace falta. Ahórratelo, ¿sabes? Que para eso ya voy a terapia, ¿no? Ya tengo mis cosas, solo cosas buenas. Y intento, cuando veo a una mujer, un hombre también, ¿eh? Pero decir cosas buenas. Qué bien, que estás muy guapa hoy. Porque a veces te vienen y te dicen, es verdad, haces mala cara, ¿eh? O no has dormido bien. Es verdad, pero entonces no me lo digas, da igual. Absolutamente. Es que está instalado en cualquier rincón, ¿no?, de la sociedad. Estaba pensando, por ejemplo, cuando uno ve los telediarios, puede haber un hombre maduro, por decirlo así, puede tener sus años, puede tener su calvicie, puede tener lo que quiera, y en cambio una mujer que haga el mismo trabajo tiene que ser guapa para aparecer en la tele, ¿no? Y cosas así, o estoy pensando también en cómo la educación va encaminada a que la mujer tenga que complacer, ¿no? O tenga que maternar también a sus parejas. Estoy pensando en la cantidad de escuelas de crecimiento personal en que la mayoría son mujeres y te preguntas por qué. Es muy fácil, ¿por qué? Porque van
queriendo evolucionar, ya no se conforman y está muy bien que sea así. Y a veces me muevo en estos entornos que dicen, ay, qué bien que haya hombres en estas escuelas de crecimiento personal. Digo, qué bien, no, al contrario, o sea, qué bien vosotras que estáis aquí eh, y que vais con la bandera de querer otra cosa de lo que habéis vivido como hijas, como nietas, etcétera, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo y por eso me resuena tanto tu obra, Carla. Mm. En los clubs de lectura también casi todos son mujeres, ¿no? Todo el trabajo con la cultura, el crecimiento personal es sobre todo de mujeres. El otro día estaba en unas charlas sobre niños con autismo o con otras neurodivergencias y una de la mesa decía, y a lo mejor tendríamos que haber puesto a un hombre, ¿no? Éramos 4 mujeres. Digo, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Si las que lo llevamos casi todos somos nosotras. O sea, encima tenemos, no, vamos a buscar un hombre, a ver, vamos, porque nos va a costar, porque tampoco hay tantos, ¿no? Vamos a buscarle para ser equitativas. Pues La no, cuota debe funcionar al revés, la cuota debe funcionar al revés, ¿no? exacto, ¿no? Es como que en eso yo sí que tengo una batalla, porque lo que lleva una mujer, no sé en tu caso, Isaac, porque a mí me pareces muy, muy avanzado y muy sensible, ¿no? Pero en la mayoría de casos, y ya insisto en que hay casos excepcionales, ¿eh? Y me encanta que los haya y que los reivindiquen. Y a mí cuando hago alguna declaración y me dicen, hombre, no puede ser porque yo me he implicado mucho con mis hijos, y pues fantástico, felicidades. Pero la mayoría de parejas y de gente no es así, ¿no? Las estadísticas, como mínimo aquí en Cataluña, es que el 97% de las mujeres con niños con dificultades se reducen a la jornada laboral o piden una excedencia. Y esto es muy grave. Y es muy grave no porque no tengan que ser ellas, sino porque el Estado no lo reconoce. Y eso quiere decir que ellas tendrán menos jubilación, menos posibilidades de paro y que por lo tanto dependerán más económicamente del marido que no se está Precariedad, esto implicando lleva a más precariedad, absolutamente. totalmente. ¿Y qué es más duro? Ir a hacer el proceso de discapacidad de tu hijo que ir a trabajar. Es mucho más duro gestionar una crisis de tu hijo que tener tu espacio aún trabajando, ¿no? Y eso, por eso Perfectamente Imperfecta, aunque nació muy enfocado con mi hijo, porque se iba a llamar Todo lo que aprendo de ti, ¿no? Porque es esta lista, ¿no?, que me hizo hacer Sí, mi psicóloga de todas las cosas que aprendía de Gael, que dices, los Pokémon, ¿no? Todas esas cosas. Y entonces poco a poco vas entrando en cosas más profundas, pero al final de todo, hablando con mi editora, nos dimos cuenta que el foco estaba puesto en él y que en realidad teníamos que girarlo, ¿no? Y ponerlo hacia la madre, porque al final es un grito de la madre y por eso es Perfectamente Imperfecta ella, ¿no? Ella y la vida en general. Y me gustó hacer y yo creo que este fue un cambio importante. Y es sí. una pena que, que esta cantidad de mujeres estén cargando con estas dificultades de sus hijos, con ese dolor, porque aparte de la autonomía y todo, muchas veces lleva a la pareja a explotar y la mayoría de familias con niños con neurodivergencia acaban separándose. Y eso también es una pena. Yo cuando me separé fue un dolor más, una grieta más, Duelo más. un duelo más. Sí, porque al final uno está peleado con el trastorno, ¿no? Pero acaba peleándose con la pareja muchas veces por hechos como inevitables. Siempre hay luego también lo que hablas tú de la carga mental, ¿no? La carga mental suele ser mucho mayor en las mujeres. Sí, muchis Y yo creo que no hace falta tampoco hablar de excepciones de los hombres. Yo creo que los hombres que se ofenden porque no se valora su trabajo o su posición social, estos hombres yo creo que tienen fecha de caducidad, sinceramente te lo digo, porque estamos entrando, ojalá, en otra dimensión, ¿no? Es decir, ofenderse un hombre, yo creo que, o sea, yo como hombre invito a repasar toda la historia, ¿no? Hay tanto, y quizá me voy de tema, ¿no? Pero esto es como el tema de la esclavitud. Hay tanto aún por recuperar, por restaurar, que
no nos podemos quejar para nada, ¿no? O sea, el hecho de sentirse ofendido porque te digan que pues no asumes tu responsabilidad. ¿Cuántas bellas historias se ha perdido la humanidad porque las explicaba una mujer y no tuvo el sostén, ¿no? Social para darse a conocer, ¿no? ¿Cuántas escritoras han perdido? Eso lo sabes tú mejor que yo, ¿no? Por eso la importancia también de Jane Austen, ¿no? En su época, que hizo algo absolutamente revolucionario que era firmar con nombre de mujer, primero, ¿no? Totalmente. My Lady y luego con su propio nombre. Pero cuántas historias, Carlas, no nos hemos perdido de mujeres. Totalmente. Pienso que es un tema que aún es muy sensible y si es muy sensible es porque aún está allí, ¿no? Yo como mujer siento un miedo atroz sin quererlo. Yo creo que antes de mis abusos ya lo sentía y en ningún momento sentí que pudiera decir que no. Y esto es heredado de siglos y siglos de mujeres que han sido calladas, que yo me acuerdo que a mí me han dicho muchas veces que no se te vea mucho, que no destaques, ¿no? De un modo o de otro, ¿no? Claro, es que vas así vestida, ¿no? O es que Habría mi demasiado corta. padre, el primer día que me encontró dándome un beso con un niño, cuando éramos muy, muy jovencitos, me dijo que era una puta. Y un hombre progresista, comunista, lo que quieras, ¿eh? Pero un hombre. Es que al final llevamos una estructura mental tan antigua, ¿no? Y como hacías un paralelismo que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque el de la esclavitud. Y a veces hombres me dicen, bueno, pero estamos mucho mejor. Hombres blancos, mayores, me dicen, estamos mucho mejor. Dices, bueno, es como si le dijeras a un hombre blanco, a un negro, bueno, pero estás mucho mejor, no te quejes, ¿no? Pues Tampoco. perdona, pero yo si voy por la calle de noche sigo teniendo miedo. Si estoy en una habitación cerrada con un hombre, sigo teniendo miedo. Y eso no está bien, no está bien, ¿no? Y, y sigo sintiéndome culpable si termino una relación, si digo que no a hacer el amor. Bueno, cuando ahora me he separado y una amiga me vino y me dijo, bueno, pero no te preocupes, ya volverá. Y dices, pues si no quiero que vuelva, si me he separado yo. Pero siempre esa idea de que es la mujer que siempre quiere la relación estable, que es el hombre quien se va. Y eso tenemos mucho trabajo por hacer y a mí me apasiona hacerlo. Realmente no lo vivo como una carga, sino como una ilusión de poderlo hacer con mis hijos también, y porque también se merecen compañeras que sean libres y que no les hagan de madre, porque cuando alguien te hace de madre, acabas aburriéndola. Normal, ¿no? ¿A ¿Qué cuánto, atracción puede haber con una madre, no? o cuánto dolor silenciado, ¿no? Carla, que eso también es uno de los temas que me imagino que te debe interesar trabajar en tu obra, ¿no? Desde la escritura, en los dolores silenciados de la familia, ¿no? Y de las mujeres. Sí, mucho, ¿no? Y cómo protegemos al hombre. En una entrevista dije, y también muchos hombres se pusieron muy nerviosos, porque dije que nos esforzábamos mucho en proteger el ego de nuestros maridos, de nuestros compañeros. Y es así, es así. Es decir, cuando yo tenía un éxito, vigilaba o vigilo y sigo vigilando, no exaltarme, ¿no? Y en siempre compensar, y decir, no, no, pero es que tú, mira, también estás haciendo esto, ¿no? O venga, vamos a hacer eso, ¿no? En no sobresalir mucho, porque para no herir su ego, ¿no? Y como nos da más igual, o parece que nos da más igual, pues da igual, si no sobresalimos tanto, si no crecemos tanto profesionalmente o si no ganamos tanto dinero. Pues no, a mí no me da igual, no por llegar a nada, sino por ser yo misma, por no rebajarme por el otro. ¿Has podido hablar sobre Perfectamente Imperfecta con muchos hombres o no? Pues mira, la verdad es que con pocos, pero los que me han contactado han sido muy positivos. Me acuerdo especialmente uno que vino a una presentación mía y luego me escribió y me dijo: "No me he podido quedar porque había mucha cola y tenía que salir y tal, pero quería decirte que cuando he salido he tenido muchas ganas de abrazar a mi expareja, porque he entendido cosas".
Y eso me hizo tan feliz, porque he pensado, es que cuando hablamos, entendemos, y cuando nos entendemos, podemos abrazarnos y querernos. No sé si tener la pareja unida o no, eso da igual, pero sanar heridas y entendernos es fundamental para que nuestros hijos estén bien también. Porque en un niño con neurodivergencia, con una condición difícil o inestable, si los padres no están en una situación estable, que no tiene por qué ser juntos, porque si uno de los motivos por los que me separé es porque necesitaba dormir. Es que tan simple como eso, dormir y ser yo, ¿no? Poder estar hoy aquí contigo, ¿no? Tener un espacio para mí y ahora puedo tener este espacio, el padre también puede tener su espacio, pero tenemos que tener buena comunicación, tenemos que darnos apoyo. El problema es cuando hay un dolor muy profundo en la pareja y hay gritos y hay, porque esto los niños lo viven muy mal y más estos tan sensibles. Pues se sienten culpables. En el fondo saben que son distintos, que es más complicado cuidarlos y acompañarles y se sienten culpables del dolor de sus padres. Lo perciben. Es que hay también aquí mucha desinformación, ¿no? Parece que un niño neurodivergente está en su mundo y no se entere de nada o tenga poca capacidad. Y yo creo que es todo lo contrario. Va muy relacionado con la alta sensibilidad que tienen la mayoría de niños, ¿no? Así. Y esa sensación de culpabilidad que dices tú, se nota en los pequeños y el trabajo es darles ese acompañamiento, esa autoestima, ¿no? Que muchas veces en los centros escolares, quieras o no, se resiente, porque te pueden decir, es que no te enteras de nada, es que no nos gusta jugar contigo, es que eres el peor en matemáticas, cualquier cosa, ¿no? Que seguramente muchas madres, muchos padres, de niños neurodivergentes pueden comprender en este momento, ¿no? Cuando nos escuchen. Sí, sí, sí. Yo creo que, sobre todo el autismo, que parece que sea algo de estar en tu mundo, ¿sabes? Que los niños están en su mundo y no entienden, sobre todo los que no tienen lenguaje, pero no es cierto, es que no es cierto. O sea, mi hijo cuanto más está en su mundo, es que está más saturado de emociones y de cosas que pasan, no es todo al contrario, ¿no? Entonces, tenemos que intentar entender que son personas excepcionalmente sensibles, que no llegan a poder procesar todos los estímulos que reciben y que por eso se bloquean y cierran, ¿no? Las puertas o la relación con los demás porque ya no pueden procesar más. Es muy importante que les ayudemos a a sentir, ¿no? Y a decir: "Ostras, es que te debes haber sentido así o asá", ¿no? Yo creo que es importante. ¿Cómo has conseguido, Carla? Porque hace mucho tiempo, prácticamente toda la vida, que escribes desde que tienes, ¿no? Ese recuerdo, incluso seguro que de niña, escribías. Coincide, al menos esa es mi perspectiva, que desde que tienes el diagnóstico del autismo, encima de la mesa, has publicado, si no recuerdo mal, o sea, perfectamente, ¿no? Imperfecta, El jardín dormido, Sí, y el de Jane Jane Austen, Austen, sí, sí, y sí. los, libros infantiles Y también. libros infantiles y una obra de teatro y he empezado a hacer canciones. Bueno, Imagínate, porque nos parece que cuando este mundo, parece que si no estás dentro del sistema, no estás haciendo nada. Yo cuando paré dejé de trabajar porque cogí una depresión, porque veía a mi hijo que estaba muy mal y no sabía cómo podía ayudarle, estaba muy triste. Y en ese proceso dejé de hacer nada, entre comillas. Le llevaba de arriba y abajo todo el día, ¿no? Pero era como, no estoy haciendo nada. Bueno, no estoy haciendo nada, pero escribía perfectamente imperfecta. Me cogí 2 horas para ir a hacer clases de lo que fuera, pero que fue pintura. Y allí empecé a pintar flores que luego serían la raíz del jardín dormido.
Y mientras me salían cosas más cortitas que empezaron a ser canciones. Y con Gael teníamos una idea de un, porque ya había leído todos los libros y tenía la idea de hacer un libro con un animal que no tuviera depredadores. Y entonces encontramos el capibara. Y claro, como no estás pensando en producir, ¿no? En ir tantas horas al trabajo, en que esto será esto o aquello, de repente miras atrás y has hecho un montón de cosas, ¿no? Y cosas mucho más valiosas porque salen de dentro. Esto me ha Ta- enseñado mucho. Claro, eso también, ¿no? Tu estilo ahora es como mucho más desnudo, por decirlo así. Ahora yo creo que me permito no hacer las cosas bien o perfectas, ¿no? Es como bien sí, pero perfectas, ¿no? Por ejemplo, yo nunca había hecho canciones y de hecho cuando era pequeña me decían, aunque he hecho música toda mi vida y piano y tal, pero sí me decían que desafinaba. Y ahora me da igual, me da igual, hago canciones y las canto o recito, ¿no? Como me apetece, porque lo importante es transmitir. Para mí lo importante es conmover, es decir, mover interiormente de sitio, ¿no? Conmover y, y conmoverme a mí. Entonces no pienso, si hago una canción, no pienso en que tengo que ser una superestrella de la canción. O si hago un libro, no pienso en que tengo que vender no sé cuántos ejemplares, ¿no? Me encanta, perfecto, si se vende mucho, pues también va bien, porque un niño y separada, pues también necesita una solidez económica. Las terapias también cuestan muchísimo. Uf, económicamente yo siempre digo que la salud mental es de ricos. Y mira que en España tenemos, por suerte, un sistema de salud social importante. Se dan muchas facilidades y los grandes cirujanos, grandes, mm, el gran equipamiento es social, ¿no? Y es para todo el pueblo. Pero lo que es la salud mental, mi hijo iría una vez cada 3 meses al psicólogo, si fuera solo por la seguridad social. Y claro, es que esto no hace nada. Nosotros siempre decimos que es una hipoteca, cada mes nos cuesta una hipoteca, pero para nosotros nos vale la pena. Lo que pasa es que el otro día mi hijo me decía, mamá, es que soy una inversión y no, porque entendió que ser útil es ser productivo. Me decía, porque ¿qué voy a hacer de mayor? No sé de qué voy a trabajar. Y le dije, es que no tenemos que ser útiles, tenemos que vivir y ser felices, ¿no? Y para nosotros, a mí me has cambiado la vida, a millones mejor, Congelado. totalmente. Me ha permitido ser. Me ha permitido, y el jardín dormido de hecho habla de esto, ¿no? Es una mujer que pierde a su hermana cuando es muy joven, que era la hermana perfecta, la hermana buena, la que querían sus padres, ¿no? O a ella le parecía, y ella se siente culpable por sobrevivir a ella que es la rebelde, la mala, ¿no? Y es eso lo que he hecho yo, matar a mi parte perfecta, o si es que podía ser eso, y ser la rebelde. Y si eso implica ir a un pueblecito pequeño de no sé dónde a despertar un jardín dormido, pues lo haré y cortar con muchas cosas, lo estoy haciendo. Ahora te agradezco muchísimo el tiempo. Sé que ahora tienes que dedicar el tiempo para otras cosas Bueno, importantes. no, yo creo que vas oyendo aquí un piano, que es mi hijo, que está ahí como avisando. Bueno, a Claro, ver, claro. mamá, ¿cuándo vas a parar ya? Pues eso queda de maravilla, hace el encuentro mucho más auténtico. Para acabar, Carla, estaría mucho más tiempo hablando sobre toda tu obra, pero me gustaría hacer contigo una serie de batería de preguntas y respuestas un poco Ujú, más como test de introspección ujú. para para acabar este episodio de podcast. Por ejemplo, te preguntaría, ¿por qué ¿por qué tema, recibías broncas de pequeña tú, por ejemplo? ¿Qué broncas solías tener de pequeña en casa? Yo, para todo, me reñían por si me caían vasos, por si iba despistada, por si me sobresalía el agua del vaso. Yo creo que les desbordaba a mis padres, ¿no? Ellos tenían su vida y de repente es una niña por ahí, ya no era lo que eran políticos, eran idealistas y estaban, y de repente una niña por ahí les desbordaba mentalmente porque no la podían controlar, por Hay ser que distinta, por ser así.
Pero ahí ya empieza la narrativa, ¿no? De que uno se siente que molesta, de que entonces no se atreve a poner límites, ¿no? O sea, ahí ya empieza todo. Exacto. Sí, de hecho, acabé en mi casa teníamos un parquet flotante, bueno, tenemos en la casa de mi madre, y aprendí a poner los pies en según qué sitios en donde no hacía ruido, para que no me vieran, para que no me cayera a mí la bronca, ¿no? Y era hija única, ¿eh? Pero aún así yo estaba allí un poco escondida. Impresionante. ¿Qué prohibición te hicieron llegar tus padres o tenían muy claro tus padres que a día de hoy consideras injusta? Mira que tengo aquí. Hola. Pues mis padres, yo creo que es una cosa curiosa que estoy estudiando ahora, y es que cuando eres madre o padre, no te das cuenta que estos niños van a crecer y van a ser tu mirada en ese momento, ¿no? Yo creo que ellos no se daban cuenta de que yo estaba allí, que lo que decían me afectaría, ¿no? De algún modo toda la vida, ¿no? No tenían tanta conciencia tampoco de traumas en esa época. Pero incluso ahora, no sé si somos conscientes de que esos niños van a crecer algún día, nos van a mirar y nos van a decir, me dijiste esto y eso me afectó. No creo que ellos hicieran nada muy grave, simplemente no se daban cuenta de que yo era ya una persona, era como otra categoría. Sí, sí. Pero muchas veces hacemos algo también sin maldad, también hacemos daño sin maldad. Sí, eso es cierto, ¿no? Y a veces incluso nos sabe mal porque decimos, ay, es que no lo hace con maldad, o no es mala persona, no es mala persona, no, no es mala persona, pero te ha hecho daño. Entonces, es suficiente. No, hombre, claro, si lo ha hecho además aposta, pues entonces más, pero si no, igualmente no, 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 no me odies eso. ¿Qué es lo que te ha costado más aprender y desaprender en la vida? Qué difícil. Aprender a desaprender las palabras que me limitan, ¿no? El no puedo, el qué pasará si, ¿no? El desaprender es el lenguaje que aprendí de pequeña sobre mí misma, ¿no? Y aprender a permitirme decir que no, a permitirme la vida que yo quiero. ¿Por qué te elogiarías a ti misma? ¿Justamente por eso? Me elogiaría por tener sí, la entereza de sostener a mis hijos y de mirar a mis heridas para buscarme. Muy bien. ¿Qué te gustaría saber de una vidente o una medium si pasaras hoy en consulta? Bueno, yo creo que estoy bien, que no necesito como... Y eso que me gustan, ¿eh? Las videntes, o sea, saber que estarán bien. Sí. Muy bien, Carla, pues te agradezco mucho todo el tiempo. Ha sido un placer Así, y gracias por toda tu luz. Porque así. pues, iluminas muchas heridas. Gracias, Isaac, y gracias por tu sensibilidad, por todo lo que aportas con estos espacios que nos hacen mucha falta. No sé si has tenido hombres con niños haciendo entrevistas encima. No, ¿Ves? no, no. A ver si hay alguno. A ver si hay No, sí, alguno. sí, puedo sumar, exactamente. Sí, sí. Una buena experiencia. Muchas gracias, Carla. Gracias a ti, Isaac.